¿Qué harías si fueras elegida reina, pero tu pueblo estuviera condenado a morir? En medio de uno de los imperios más poderosos de la historia, una joven huérfana judía llamada Esther fue elegida como reina del imperio persa. Una corona inesperada. Un secreto guardado. Y un destino que la pondría en la línea directa entre la muerte y la salvación de toda su gente. La historia de Esther se encuentra en el libro de Esther, Antiguo Testamento, y ocurre durante el reinado de Jerjes y Asuero, emperador de Persia. Israel estaba en el exilio. Muchos judíos vivían dispersos bajo dominio extranjero. Sin templo. Sin tierra. Sin rey. En este contexto de vulnerabilidad, se gesta un complot siniestro, un decreto imperial para exterminar al pueblo judío en todo el imperio. Pero justo allí, entre los muros del palacio real, una mujer valiente, escondida entre sedas y coronas, oculta su identidad y prepara su alma para un acto que podría costarle la vida. Entrar ante el rey sin ser llamada. Un acto prohibido. Un crimen que podía pagarse con la muerte. Pero también, el único camino para detener el genocidio de su pueblo. Esther no era una guerrera. No tenía ejército. Ni espada. Pero tenía fe. Y un corazón dispuesto a arriesgarlo todo, por los suyos. Prepárate para descubrir una de las historias más impactantes y heroicas del Antiguo Testamento. Una historia donde el coraje florece en silencio. Y donde la fe se convierte en el arma más poderosa de todas. Suscríbete ahora y acompáñanos capítulo a capítulo en esta travesía épica. El coraje de Esther, la reina que se atrevió a hablar. Capítulo 1. La huérfana en el imperio. Y había en Susa, capital del reino, un varón judío llamado Mardoqueo. Y él crió a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Esther 2, 5, 7. Antes de ser reina. Esther fue simplemente Hadasá, una joven huérfana judía que vivía con su primo Mardoqueo en Susa, la majestuosa capital del imperio persa. Era una época difícil. El pueblo judío había sido llevado al exilio y vivía como extranjero en tierra ajena. Sin templos. Sin tierra. Sin voz. Pero Hadasá crecía con un espíritu firme y una belleza que no solo era externa, sino también sabia, paciente, humilde. Mardoqueo, su tutor, era más que un padre adoptivo. Era su guía espiritual. En medio de una cultura extranjera y politeísta, él la formó en la fe, en las costumbres de su pueblo, y en el valor de mantener su identidad, aun cuando el mundo exigía lo contrario. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, una tormenta se gestaba. El rey Asuero, Jerjes I, había despedido a la reina Basti tras desobedecer una orden real. La corte quedó sin reina. Y un nuevo decreto recorrió el imperio. El rey busca una nueva esposa. Una convocatoria real para reunir a las mujeres más hermosas de todas las provincias del imperio y traerlas al harén del palacio. Nadie imaginaba que una joven huérfana, sin nombre, sin poder y sin influencia, sería la elegida. Pero el destino estaba en marcha. Y el silencio de los cielos comenzaba a volverse eco en el corazón de una mujer que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Te está gustando esta historia? Déjanos un comentario y comparte este video. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El favor del rey. Y Esther fue llevada a la casa del rey. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él. El decreto del rey era claro. Se buscarían las doncellas más bellas del reino para que, tras un largo proceso de preparación, una sola fuera elegida como nueva reina de Persia. Desde todas las provincias del vasto imperio, que se extendía desde la India hasta Etiopía, llegaron jóvenes al palacio real de Susa. Entre ellas, sin destacar, sin linaje noble, sin riquezas, estaba Esther. Había ocultado su identidad judía por recomendación de Mardoqueo. No por vergüenza, sino por estrategia.
El pueblo judío era mirado con recelo, y revelar su origen demasiado pronto podría poner su vida en peligro. Durante 12 meses las jóvenes eran preparadas. Se les daba aceite de mirra, perfumes, ungüentos y formación en protocolo. Un año entero para aprender cómo comportarse ante el rey. Pero había algo que no se podía enseñar. Gracia. Nobleza. Sabiduría interior. Esther no sobresalía solo por su belleza, sino por la paz que irradiaba. Su humildad cautivaba a todos, desde eunucos hasta altos funcionarios. Y cuando finalmente llegó su turno de presentarse ante el rey, el corazón del monarca fue tocado. No fue su vestido. No fue su maquillaje. Fue ella. Y el rey llamó a Esther, y puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. Un banquete fue celebrado en su honor. Un decreto fue emitido para bendecir a las provincias. Y mientras el pueblo celebraba, en silencio, Esther se preparaba para algo mucho más grande. Ya no era solo una huérfana judía. Ahora era la reina de Persia. Pero su propósito aún no se había revelado. Y pronto, el destino llamaría a su puerta. ¿Qué te está pareciendo la historia de Esther? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y comparte este video si crees que el coraje puede cambiar la historia. No te pierdas el próximo capítulo. El enemigo oculto. ¿Por qué el pueblo judío estaba en peligro? Después de que Esther fue coronada como reina, un personaje crucial entra en escena, Amán, un alto funcionario del rey Asuero. Era un hombre ambicioso, orgulloso y lleno de odio. El rey lo ascendió a una posición de gran poder, y todos debían inclinarse ante él en señal de respeto. Todos, excepto uno. Mardoqueo, el primo de Esther. Mardoqueo, por su fe y principios, se negó a arrodillarse ante Amán. No por rebeldía, sino por fidelidad a su Dios y a su identidad como judío. Esto desató la furia de Amán. Pero su odio no se limitó a Mardoqueo. Decidió destruir a todo el pueblo judío. Un odio que se convirtió en genocidio planificado. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos, cuyas leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las del rey, y al rey no le conviene tolerarlos. Esther 3:8. Con engaños, Amán convenció al rey de firmar un decreto imperial. En tal día, en todo el imperio, se exterminará a todos los judíos, hombres, mujeres y niños. Sellado con el anillo real, el decreto era irrevocable. Y así, sin saberlo, el mismo rey que amaba a Esther había firmado la sentencia de muerte de su pueblo. El peligro era inminente. Los judíos estaban dispersos por todo el imperio, sin ejército, sin derechos, sin defensa. En cada provincia, la fecha del decreto se leía en voz alta. Y el miedo se apoderaba de cada hogar judío. Esther aún no había revelado su identidad. Pero pronto, tendría que decidir. ¿Callar y salvar su vida? ¿O hablar y arriesgarlo todo? Capítulo 3. El enemigo oculto. Cuando vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira y procuró destruir a todos los judíos. Esther 3, 5, 6. Mientras Esther brillaba como reina en los palacios del imperio, una sombra oscura crecía en los pasillos del poder. Su nombre era Amán, el agageo. Un hombre orgulloso, ambicioso y despiadado. El rey Asuero lo había elevado por encima de todos los príncipes, dándole autoridad total. Y con esa autoridad llegó también el veneno del ego. Todos en la corte se postraban ante Amán. Todos, excepto uno, Mardoqueo, el judío. No era por arrogancia. Era por convicción. Por fidelidad a sus principios. Por lealtad al único Dios verdadero. Pero para Amán, la desobediencia de un solo hombre era una afrenta imperdonable.
Y en lugar de vengarse solo de Mardoqueo, decidió exterminar a todo su pueblo. Así fue como nació uno de los complots más oscuros de las Escrituras. Amán se acercó al rey con astucia, sin mencionar nombres ni pueblos. Hay un pueblo esparcido, que no sigue las leyes del rey. No conviene que permanezcan. Esther 3:8. Amán ofreció 10,000 talentos de plata para financiar la destrucción de ese pueblo. Y el rey, sin investigar, entregó su anillo real, firmando así el decreto de muerte. Se escribirán cartas a todas las provincias, en tal día, serán exterminados todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. La orden se extendió rápida como el fuego, desde Susa hasta los confines del imperio. En las calles, el miedo se convirtió en silencio. Los judíos lloraban. Se vestían de cilicio. Ayunaban. No había escapatoria. Mardoqueo se rasgó las vestiduras. Se cubrió de ceniza. Se sentó en la puerta del palacio, llorando en voz alta. Y allí comenzó el llamado. El llamado que llegaría hasta la reina Esther. Ella, que aún no sabía del decreto. Ella, que aún no había revelado su identidad. Tendría que decidir si permanecía en silencio. O si hablaba y se enfrentaba al rey. Un acto que podría costarle la vida. ¿Estás sintiendo el peso de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y comparte este video si crees que el coraje puede transformar la historia. No te pierdas el próximo capítulo. Una decisión mortal. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. La ciudad de Susa estaba en conmoción. Los mensajeros reales habían llevado la sentencia de muerte a cada provincia. Un día marcado en el calendario imperial sellaba el destino de los judíos. Exterminio total. Y mientras el caos crecía en las calles, dentro del palacio, la reina Esther aún no sabía nada. Pero eso cambió cuando su doncella le informó que Mardoqueo, su primo y padre adoptivo, estaba cubierto de cilicio y ceniza, llorando en la puerta del palacio, sin poder entrar. Alarmada, Esther le envió ropa, pero Mardoqueo se negó a cambiarse. Lo que necesitaba no era consuelo. Era que ella supiera la verdad. Mardoqueo le envió una copia del decreto. Le explicó el plan de Amán. Y le pidió algo que la hizo temblar. Ve ante el rey y suplica por tu pueblo. Pero había un problema. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. La ley era clara, entrar sin invitación significaba pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Y Esther no había sido llamada en 30 días. El miedo la paralizó. Ella no era como Vasti, la reina anterior, que fue destituida por desobedecer. Si moría, todo acabaría. Pero Mardoqueo le respondió con una de las frases más poderosas de toda la escritura. Si callas ahora, alivio y liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esther comprendió. No era reina por casualidad. Su vida tenía propósito. Y ese propósito la estaba llamando a arriesgarlo todo. Entonces respondió con firmeza. Ve y reúne a todos los judíos, ayunen por mí 3 días. Yo también ayunaré. Y entonces iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Ese fue el punto de no retorno. Una mujer, sin ejército, sin aliados en la corte, sin garantías. Decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Y así comenzó el silencio de 3 días de ayuno. Pero también, el inicio del acto más valiente de toda su vida. ¿Qué te pareció esta parte de la historia? ¿Tú también crees que cada persona tiene un momento clave en su vida para actuar con coraje? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y comparte este video si crees que la fe puede cambiar el destino.
Capítulo 5. Del silencio al riesgo. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio. Esther 5:1. 3 días de ayuno. 3 días de silencio. 3 días sin comida ni agua, buscando fuerza no en lo humano, sino en lo divino. Y al amanecer del tercer día, Esther se levantó. Se vistió con su atuendo real, no como una reina que busca poder, sino como una intercesora que carga el destino de un pueblo entero en sus hombros. Su rostro sereno escondía el miedo. Sus pasos suaves resonaban como tambores en un campo de batalla. Atravesó los pasillos del palacio. Llegó a la puerta prohibida. Y cruzó el umbral. Allí estaba el rey Asuero, sentado en su trono, rodeado de sus guardianes. Cuando la vio, la tensión se cortó en el aire. Y cuando el rey vio a la reina Esther, ella halló gracia ante sus ojos. Esther 5:2. El rey extendió el cetro de oro. Ella vivía. El riesgo no fue en vano. El rey la miró con curiosidad. ¿Qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedida. Pero Esther no se apresuró. No era el momento de soltar su petición. Con sabiduría, respondió. Si al rey le place, venga hoy con Amán a un banquete que he preparado. El rey aceptó. Y Amán también. El enemigo se sentó en la misma mesa, sin saber que la trampa comenzaba a cerrarse. En el banquete, el rey volvió a preguntarle. ¿Cuál es tu petición? Pero Esther, con estrategia, respondió. Si al rey le agrada, venga mañana a otro banquete. Allí diré lo que deseo. El suspenso crecía. El destino del pueblo judío pendía de un hilo. Y el enemigo, Amán, aún celebraba su poder sin saber que el juicio estaba cerca. ¿Sientes cómo se eleva la tensión en esta historia? Comenta si tú también admiras la sabiduría y coraje de Esther. Comparte este video si crees que una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Capítulo 6. El orgullo del enemigo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Esther 6:1. Mientras Amán dormía en su casa, hinchado de orgullo, convencido de que sería honrado al día siguiente. En el palacio, el rey Asuero no podía dormir. Una inquietud inexplicable lo mantenía despierto. No era el vino. No era el banquete. Era algo más profundo. Como si el destino mismo golpeara a la puerta de su conciencia. Desvelado, pidió que le trajeran los libros de las crónicas reales, los registros donde se anotaban todos los actos importantes del reino. Y mientras un escriba leía en voz baja bajo la luz de las antorchas, el rey escuchó un relato olvidado. Mardoqueo había denunciado un complot para asesinar al rey. Tiempo atrás, Mardoqueo descubrió que 2 eunucos planeaban matar al rey y los denunció. Gracias a él, la conspiración fue detenida. Pero nunca se le había recompensado. El rey se incorporó. ¿Qué honor o distinción se le hizo a Mardoqueo? Nada se ha hecho por él, majestad. Respondieron. En ese instante, el destino empezó a girar. Y justo en ese momento, entró en escena Amán, deseoso de pedir permiso al rey para colgar a Mardoqueo en una horca de 25 metros que ya había mandado construir. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó. ¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, en su arrogancia, creyó que el rey hablaba de él. Y describió en detalle la recompensa de sus sueños. Que se le vista con ropa real, que se le ponga una corona, que sea llevado por la ciudad en el caballo del rey, y que un noble proclame, así se hace al hombre que el rey quiere honrar. El rey sonrió. Y entonces, con una voz que cortó como espada, dijo. Apresúrate, y haz todo esto con Mardoqueo, el judío, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho. Amán quedó petrificado. Y así,
en un giro divino del destino, el enemigo fue obligado a exaltar al hombre que odiaba. Al día siguiente, la ciudad vio un espectáculo inesperado. Amán, el príncipe poderoso, caminaba como heraldo. Mientras Mardoqueo, el justo despreciado, iba montado en el caballo real, vestido con los ropajes del rey. Así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Humillado, Amán regresó a su casa, cubierto de vergüenza. Sus amigos y su esposa, al enterarse, le dijeron: si Mardoqueo es judío, y has comenzado a caer ante él, no lo vencerás, sino que caerás por completo. Ester 6:13. Y mientras aún hablaban, llegaron los criados del palacio. Era la hora del segundo banquete de la reina Ester, donde el destino de Amán sería sellado para siempre. ¿Qué te ha parecido este giro de la historia? ¿Te sorprendió tanto como al propio Amán? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite ver cómo la justicia puede tardar, pero siempre llega. No te pierdas el próximo capítulo 7. La reina habla. ¿Quién es ese, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester 7:5. La sala del banquete estaba lista. Ester, majestuosa y serena, aguardaba en su lugar. El rey Asuero entró, acompañado de Amán, aún con el alma sacudida por la humillación de esa mañana. Pero él aún no sabía que ese sería el último banquete de su vida. El rey bebió, relajado. Sonrió a Ester con cariño. Por tercera vez le preguntó: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Hasta la mitad del reino te será concedida. Ester respiró hondo. La sala se volvió silencio. Y entonces, habló. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien, te ruego que me concedas la vida, a mí y a mi pueblo. Asuero frunció el ceño. No entendía. ¿Cómo que su reina estaba en peligro? Ester continuó. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, exterminados y aniquilados. El corazón del rey se aceleró. ¿Quién es ese, y dónde está, el que ha hecho tal cosa? Y entonces Ester señaló, no con el dedo, sino con la fuerza de la verdad. El enemigo y adversario es este malvado Amán. El silencio fue absoluto. El mundo se detuvo. Amán se quedó sin aliento. Su rostro se tornó ceniza. El rey se levantó furioso y salió al jardín, sin palabras, intentando contener su ira. Amán, temblando, cayó ante Ester. Le suplicó por su vida. Pero en su desesperación, se acercó demasiado. Y cuando el rey regresó y vio a Amán sobre el lecho donde estaba Ester, dijo: también querrá violar a la reina en mi propia casa. Ester 7:8. Eso fue todo. Los guardias cubrieron el rostro de Amán. Ya no era un príncipe, era un hombre sentenciado. Y uno de los eunucos dijo: he aquí la horca de 50 codos que Amán hizo para Mardoqueo. El rey respondió: colgadlo en ella. Y así, el hombre que había planeado el exterminio, que había levantado una horca para el justo, fue colgado en la misma estructura que había preparado. Y la ira del rey se apaciguó. Ester 7:10. La reina habló. La verdad venció. Y el enemigo cayó. Pero aunque Amán había muerto, el decreto seguía en pie. La fecha del exterminio aún estaba fijada. Y la batalla no había terminado. ¿Sientes cómo el valor de una voz puede derrumbar la injusticia? Coméntalo abajo y comparte este video si crees que callar ante el mal es también un acto de elección. Suscríbete para ver cómo Ester, junto a Mardoqueo, cambiará el destino de todo un pueblo. Capítulo 8. Una nueva esperanza. Entonces el rey extendió el cetro de oro a Ester, y ella se levantó, y se puso delante del rey. Ester 8:4. La amenaza había perdido a su arquitecto. Pero no su fuerza.
porque en el imperio persa, un decreto real no podía ser revocado. La fecha del exterminio de los judíos seguía sellada. Y el pueblo entero, aún estaba condenado. La ley no podía cambiarse. Pero una nueva esperanza podía nacer. Esther, decidida, volvió a presentarse ante el rey. Se postró con humildad, pero su voz ya no temblaba como antes. Si he hallado gracia a tus ojos, si el mal contra mi pueblo aún duele en tu corazón, permíteme escribir otro decreto que lo salve. Y una vez más, el rey extendió su cetro de oro. Esther fue escuchada. Entonces el rey dijo a Mardoqueo: escribe acerca de los judíos como bien te parezca, en nombre del rey, y séllalo con el anillo real. Esther 8:8. Ese día, Mardoqueo fue ascendido. El anillo que una vez había llevado Amán, el enemigo, ahora adornaba la mano del justo. Vestido con lino fino, azul y púrpura, y una gran corona de oro, el hombre que había salvado al rey, ahora salvaba a su pueblo. Se envió un nuevo decreto a las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Los judíos tenían el derecho de defenderse. Podían organizarse, proteger a sus familias y luchar contra cualquiera que intentara hacerles daño. La reacción fue inmediata. Lo que era llanto se convirtió en gozo. Lo que era duelo, en celebración. Lo que era miedo, en fuerza. Y en cada provincia y ciudad donde llegaba el decreto, había alegría y honra para los judíos. Esther 8:17. Y no solo eso. Muchos de los pueblos del imperio comenzaron a respetar e incluso unirse a los judíos, porque habían visto cómo su Dios, invisible pero presente, les había protegido. ¿Alguna vez sentiste que ya era tarde, que el decreto estaba sellado, que nada podía cambiar, y luego algo nuevo nació? Coméntalo abajo y comparte este video si crees que siempre hay una segunda oportunidad. No te pierdas el capítulo final de esta saga épica. Purim, la fiesta de los inesperados. Y los judíos se defendieron, y tuvieron descanso de sus enemigos. Esther 9:16. Llegó el día marcado. El día oscuro. El que había sido sellado con la sangre del odio. El día 13 del mes de Adar. Era el día en que los enemigos del pueblo judío esperaban verlos caer. Pero esta vez, no fueron víctimas. Se levantaron. Se unieron. Se defendieron. Desde Susa hasta las provincias más lejanas del imperio persa, los judíos tomaron su lugar con valor. Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Esther 9:2. Aquellos que planeaban exterminarlos fueron vencidos. No por venganza, sino por supervivencia y justicia. Y en la capital, Susa, bajo el liderazgo de Mardoqueo y con la bendición del rey, se consolidó una victoria inesperada. Incluso los nobles y gobernadores ayudaron a los judíos, sabiendo que ahora el justo tenía poder. Pero la historia no termina en la espada. Termina en la celebración. El día que debía ser de luto, se transformó en gozo. El día que debía ser de exterminio, se volvió un símbolo de liberación. Por tanto, los judíos determinaron celebrar el día 14 y 15 del mes de Adar como días de alegría y banquete, de enviar regalos unos a otros y ofrendas a los pobres. Esther 9:22. Y así nació Purim. Una fiesta no solo para recordar la victoria, sino para jamás olvidar cómo Dios obró sin aparecer directamente. No hubo fuego del cielo. No hubo mar abierto. Pero hubo providencia, sabiduría, y el coraje de una mujer que habló cuando callar hubiera sido más seguro. ¿No es esta una de las historias más asombrosas de la Biblia? Débora fue una guerrera. Esther, una reina. Pero ambas fueron valientes. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite saber que los silencios pueden salvar naciones. Porque lo que haces en secreto puede cambiar la historia.